una casa atiborrada de libros. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. ya es hora de que lo entendáis, y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Oscar Wilde, el gigante egoísta. El silencio despertó a Maggie. El zumbido regular del motor, que la había arrullado hasta dormirla, había enmudecido, y el asiento del conductor estaba vacío. Maggie necesitó cierto tiempo para recordar por qué no estaba en su cama. En el parabrisas aparecían pegadas diminutas moscas muertas, y el autobús se había detenido ante una puerta de hierro. Su aspecto inspiraba terror con todas aquellas puntas de brillo mate. Una puerta de lanzas que solo esperaba que alguien intentase saltarla y se quedase colgado de ella agitándose. Su visión le recordó a uno de sus cuentos favoritos, el del gigante egoísta que no quería tener niños en su jardín. Justo así se había imaginado siempre su puerta. Mo estaba en la carretera acompañado por Dedo Polvoriento. Maggie bajó y corrió hacia ellos. La carretera lindaba a la derecha con una ladera densamente arbolada que caía empinada hasta la orilla de un enorme lago. Al otro lado, las colinas surgían del agua como montañas que se hubiesen ahogado. El agua era casi negra. La noche ya se extendía por el cielo y se reflejaba, oscura, en las olas. En las casas emplazadas junto a la orilla se encendían ya las primeras luces, como luciérnagas o estrellas caídas. Es bonito, ¿verdad? Mo pasó el brazo por los hombros de su hija. ¿A ti te gustan las historias de bandidos? ¿Ves las ruinas de este castillo? En el moró, un día, una cuadrilla de ladrones tristemente célebre. Tengo que preguntarle a Eleanor. Ella lo sabe todo sobre ese lago. Maggie se limitó a asentir y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Se sentía muerta de cansancio, pero el semblante de Mo, por primera vez desde su partida, ya no estaba ensombrecido por la preocupación. «Bueno, ¿pero dónde vive?», preguntó la niña reprimiendo un bostezo. «¿No será detrás de esta puerta de pinchos, eh?» Pues sí, esa es la entrada de su finca. No resulta muy acogedora, ¿verdad? Mo se rió y cruzó la carretera con su hija. Eleanor se siente muy orgullosa de esa puerta. La mandó construir expresamente de acuerdo con la ilustración de un libro. «¿La ilustración del jardín del gigante egoísta?», murmuró Maggie mientras atisbaba por entre los barrotes de hierro artísticamente entrelazados. El gigante egoísta. Mo soltó la risa. No creo que era otro cuento, a pesar de que le pegaría mucho a Eleanor. La puerta limitaba a ambos lados con altos setos cuyas ramas espinosas impedían atisbar lo que había tras ellos. Pero tampoco por entre los barrotes de hierro pudo descubrir Maggie nada prometedor, salvo amplios macizos de rododendros y un ancho sendero de gravilla que desaparecía enseguida entre ellos. «Esto tiene pinta de parentela acaudalada, ¿no?», susurró Dedo Polvoriento al oído de Maggie. Sí, Eleanor es muy rica, asintió Mo, apartando a su hija de la puerta. Pero lo más probable es que tarde o temprano acabe empobrecida como un ratón de iglesia, porque gasta todo su dinero en libros. Me temo que vendería su alma al diablo sin vacilar, si éste le ofreciera a cambio el libro adecuado. Abrió la pesada puerta de un empujón. «¿Qué haces?», preguntó Maggie alarmada. «No podemos entrar ahí por las buenas». El letrero situado junto a la puerta aún se leía con claridad, aunque algunas letras desaparecían tras las ramas del seto. «Propiedad privada. Prohibido el paso a toda persona ajena». Aquello, la verdad, no le sonaba a Maggie muy acogedor. Pero su padre se limitó a reír. «No se preocupen», dijo mientras empujaba la puerta un poco más. «En casa de Eleanor, lo único protegido con una alarma es su biblioteca. A ella le da igual quien cruza su puerta para darse un paseo. No es lo que se dice una mujer medrosa. De todos modos, tampoco recibe muchas visitas». «¿Y qué hay de los perros?». Dedo Polvoriento echó una ojeada al jardín desconocido con expresión preocupada.
Esta puerta tiene pinta de albergar como mínimo 3 perros feroces del tamaño de terneros. Mo, sin embargo, negó con la cabeza. Eleanor detesta los perros, contestó mientras regresaba al autobús. Y ahora, suban. La finca de la tía de Maggie tenía más aspecto de bosque que de jardín. Poco después de la puerta, el camino describía una curva, como si quisiera coger impulso antes de seguir subiendo por la cuesta. Después se perdía entre los oscuros abetos y castaños que lo bordeaban, tan tupidos que sus ramas formaban un túnel. Maggie creía que nunca terminaría cuando, de improviso, los árboles quedaron atrás y el camino desembocó a una plaza cubierta de gravilla, rodeada de rosaledas, cuidadas con esmero. Una furgoneta gris estaba aparcada sobre la gravilla, delante de una casa que era más grande que la escuela a la que había asistido Maggie el curso anterior. Intentó contar las ventanas, pero desistió enseguida. Era un edificio precioso, pero, al igual que la puerta de hierro de la carretera, resultaba poco acogedor. A lo mejor el revoque amarillo ocre solo parecía tan sucio durante el crepúsculo, y quizá las contraventanas verdes estaban cerradas porque la noche se acercaba ya por detrás de las montañas circundantes. Maggie, sin embargo, habría apostado a que incluso durante el día se abrirían en contadas ocasiones. La puerta de entrada, de madera oscura, parecía tan ominosa como una boca apretada, y Maggie, sin querer, cogió la mano de su padre cuando se encaminaron hacia ella. Dedo Polvoriento lo seguía con cierta indecisión. Al hombro la mochila cerrada donde Gwyn, a buen seguro, seguía durmiendo. Cuando Mo y Maggie llegaron a la puerta, él se detuvo unos metros detrás de ellos y observó con desazón los póstigos cerrados, como si sospechara que la señora de la casa los espiaba desde alguna de las ventanas. Al lado de la puerta de entrada se veía una ventanita enrejada, la única que carecía de contraventanas verdes. Debajo colgaba otro cartel. Si pretende hacerme perder el tiempo con fruslerías, lo mejor será que se marche inmediatamente. Maggie miró con preocupación a su padre, pero éste se limitó a hacerle una mueca de ánimo y llamó al timbre. Maggie oyó su repiqueteo dentro de la enorme casa. Luego, durante unos momentos, nada sucedió. Una urraca salió aleteando furiosa de uno de los rododendros que crecían alrededor del edificio, y unos gorriones gordos picoteaban bulliciosamente en la gravilla, buscando insectos invisibles. Maggie les estaba arrojando unas migas de pan que aún conservaba en el bolsillo de la chaqueta, del picnic al que asistió un día ya olvidado, cuando la puerta se abrió con brusquedad. La mujer que apareció era mayor que Mo, bastante mayor, a pesar de que, en lo tocante a la edad de los adultos, Maggie nunca estaba muy segura. Su cara le recordó la de un bulldog, pero quizá eso se debiera más a la expresión que al rostro en sí. Llevaba un jersey de color gris ratón y una falda cenicienta, un collar de perlas ceñido alrededor del cuello y zapatillas de fieltro en los pies, como las que tuvo que ponerse Maggie un día en un palacio que visitó en compañía de su padre. Eleanor llevaba recogido el pelo que ya encanecía, pero por todas partes le salían mechones, como si se hubiera peinado deprisa, consumida por la impaciencia. Eleanor no tenía pinta de pasar mucho tiempo delante del espejo. ¡Cielo santo, Mortimer! ¡Caramba, menuda sorpresa!, exclama sin perder el tiempo en saludos. «¿Pero de dónde vienes?». Su voz sonaba áspera, pero su expresión no podía ocultar del todo su alegría al ver a Mo. «Hola, Eleanor», contestó Mo, colocando su mano sobre el hombro de su hija. «¿Te acuerdas de Maggie? Ha crecido mucho, como puedes comprobar». Eleanor dirigió a Maggie una fugaz mirada de irritación. «Sí, ya veo», respondió. «Pero al fin y al cabo es propio de los niños crecer, ¿verdad? Si no recuerdo mal, en los últimos años no he visto ni a tu hija ni a ti. ¿Qué me depara precisamente hoy el inesperado honor de tu visita? ¿Vas a apiadarte por fin de mis pobres libros?». «Tú lo has dicho», Mo asintió. «Uno de mis encargos se ha aplazado, el de una biblioteca. Ya sabes, las bibliotecas siempre andan escasas de dinero».
Maggie lo observaba inquieta. Ignoraba que fuera capaz de mentir con tanta convicción. Debido a las prisas, Prosiguió Mo. no he conseguido alojar a Maggie en ninguna otra parte, por eso la he traído conmigo. Ya sé que no te gustan los niños, pero Maggie no embadurna los libros con mermelada, ni arranca sus páginas para envolver ranas muertas con ellas. Eleanor soltó un gruñido de desaprobación y examinó a Maggie como si la creyera capaz de cualquier infamia, a despecho de lo que dijera su padre. La última vez que la trajiste, por lo menos podíamos encerrarla en un andador, afirmó con voz gelida. Ahora, creo que eso ya no es posible. Volvió a observar a Maggie de la cabeza a los pies, como si fuese un animal peligroso que tuviera que soltar en su casa. Maggie sufrió un ataque de ira y notó que su cara se enrojecía. Deseaba regresar a casa o al autobús, a donde fuera, excepto permanecer en casa de esa mujer abominable que la miraba de hito en hito con sus fríos ojos de pedernal. Los ojos de Eleanor se apartaron de ella y fueron a posarse en Dedo Polvoriento, que permanecía con timidez en segundo plano. ¿Y ese? Miró a Mo inquisitiva. Lo conozco. Es Dedo Polvoriento, un amigo mío. Quizás solo Maggie reparó en la vacilación de Mo. Se dirige más al sur. ¿No podrías alojarlo esta noche en una de tus innumerables habitaciones? Eleanor se cruzó de brazos. Solo una condición, de que su nombre no guarde relación alguna con su modo de tratar los libros, repuso ella. De todos modos, tendrá que darse por satisfecho con un alojamiento muy precario en la Bujardilla, pues en los últimos años mi biblioteca ha crecido mucho y ha devorado casi todas mis habitaciones para huéspedes. ¿Pero cuántos libros tiene usted?, preguntó Maggie. La niña se había criado entre pilas de libros, pero ni con su mejor voluntad lograba imaginar que todas las ventanas de aquella casona tan enorme ocultasen libros. Eleanor volvió a observarla, ahora con franco desprecio. ¿Cuántos?, repitió. ¿Crees acaso que los cuento como si fueran botones o guisantes? Muchos, muchísimos. ¿Acaso en cada habitación de esta casa haya más libros de los que leerás en toda tu vida? Y algunos son tan valiosos que te pegaría un tiro sin vacilar si te atrevieses a tocarlos. Pero dado que, como asegura tu padre, eres una chica lista, doy por sentado que no lo harás, ¿eh? Maggie no contestó. En lugar de eso, se imaginó que se ponía de puntillas y le escupía 3 veces en la cara a esa vieja bruja. Su padre, sin embargo, se echó a reír. No has cambiado, Eleanor, contestó. Sigues teniendo una lengua tan afilada como una navaja barbera, pero te prevengo. Como se te ocurra pegarle un tiro a Maggie, haré lo mismo con tus libros predilectos. Eleanor frunció los labios y esbozó una sonrisita. Buena respuesta, replicó mientras se apartaba. Veo que tú tampoco has cambiado. Pasen. Te enseñaré los libros que precisan tu ayuda y algunos más. Maggie siempre había creído que Mo poseía muchos libros. Tras conocer la casa de Eleanor, desterró de su mente para siempre esa idea. No había pilas de libros por todas partes, como en casa de Maggie. Era obvio que cada libro ocupaba su lugar. Eleanor había colocado estanterías donde otras personas tienen papel pintado, cuadros o sencillamente un trozo de pared vacía. En la sala de entrada por la que los condujo, en primer lugar, las estanterías blancas se extendían hasta el techo. En el cuarto que cruzaron después, eran negras como los baldosines del suelo, igual que en el pasillo, que seguía a continuación. «Esos de ahí», proclamó Eleanor, con ademán despectivo mientras pasaba junto a los lomos densamente apretados de los libros. «Se han acumulado con el correr de los años. No son muy valiosos. La mayoría de calidad menor. Nada extraordinario. Si ciertos dedos pierden el control y en cierto momento sacan uno de ellos», dirigió a Maggie una breve ojeada, «no acarrearán graves consecuencias. Siempre que esos dedos, después de haber saciado su curiosidad, vuelvan a colocar cada libro en su lugar.
y no dejen en su interior algunos de esos antiestéticos marcapáginas. Y tras esas palabras, Eleanor se volvió hacia Mo. «Puedes creerlo o no», exclamó, «pero en uno de los últimos libros que he comprado, una primera edición espléndida del siglo XIX, encontré de hecho una loncha reseca de salami para señalar las páginas». A Maggie se le escapó una risita, lo que le acarreó ipso facto otra mirada poco amistosa. «No es cosa de risa, jovencita», le advirtió Eleanor. «Algunos de los libros más maravillosos que se han impreso jamás se perdieron porque algún pescadero cabeza hueca los deshojó para envolver pescados apestosos con sus páginas. En la Edad Media se destruyeron miles de libros para recortar suelas de zapato de sus tapas o calentar baños de vapor con su papel». El recuerdo de vilezas tan increíbles, aunque acarecidas hacía ya muchos siglos, hizo resoplar a Eleanor. «Bien, dejemos eso», farfulló. «Si no, me altero demasiado y de por sí ya tengo la tensión demasiado alta». Se había detenido delante de una puerta. Sobre la madera blanca se veía un ancla pintada, alrededor de la cual saltaba un delfín. «Esta es la divisa de un famoso impresor», explicó Eleanor mientras acariciaba con el dedo el afilado hocico del delfín. «Es lo más adecuado para la entrada de una biblioteca, ¿no os parece?» «Lo sé», me dio Maggie. «Aldus Manutius. Vivió en Venecia. Imprimió libros con el tamaño justo para meterlos sin dificultad en las alforjas de sus clientes». «Ah, sí». Eleanor frunció el ceño irritada. «Eso no lo sabía. En cualquier caso, soy la feliz propietaria de un libro impreso por su propia mano, concretamente en el año 1503. «Querrá decir que está hecho en su taller», corrigió Maggie. «Pues claro». Eleanor carraspeó y dirigió a Mo una mirada cargada de reproches, como si él y solo él tuviera la culpa de que su hija conociera detalles tan extravagantes. Después puso su mano sobre el picaporte. «Por esta puerta no ha pasado todavía ningún niño», explicó mientras apretaba el picaporte con unción casi religiosa. «Pero ya que tu padre seguramente te ha inculcado cierto respeto a los libros, haré una excepción, pero con una condición: que te mantengas de las estanterías a una distancia mínima de 3 pasos. ¿Aceptas esta condición?» Por un instante Maggie estuvo tentada de rechazarla. Le habría encantado dejar boquiabierta a Eleanor, castigando a sus valiosos libros con el desprecio, pero no fue capaz. Su curiosidad era demasiado poderosa. Casi le parecía escuchar los cuchicheos de los libros por la puerta entreabierta. Le prometían 1000 historias desconocidas, 1000 puertas hacia miles de mundos inéditos. La tentación fue mayor que el orgullo de Maggie. «Acepto», murmuró cruzando las manos a la espalda. 3 pasos. Sentía un hormigueo en sus dedos de pura avidez. «Una niña lista», repuso Eleanor, con un tono tan despectivo que Maggie tuvo un tris de cambio de opinión. Acto seguido, penetraron en el secta sanctorum de Eleanor. «¿La has reformado?», oyó decir Maggie a su padre. Él añadió algo más, pero no lo escuchaba. Se limitó a contemplar los libros, embelesada. Las estanterías donde repostaban olían a madera recién cortada. Llegaban hasta arriba, hasta el techo de color azul celeste, del que pendían lámparas diminutas, como estrellas encadenadas. Ante las estanterías se veían estrechas escaleras de madera, provistas de ruedas, dispuestas para llevar a cualquier lector ansioso hasta los estantes más altos. Había atriles sobre los que descansaban libros abiertos, atados con cadenas de latón dorado. Había vitrinas de cristal en la que los libros con páginas manchadas por el tiempo mostraban a todo aquel que se acercase las estampas más maravillosas. Maggie no pudo evitarlo. Un paso, una mirada apresurada a Eleanor, que por suerte le daba la espalda, y se encontró delante de la vitrina. Se inclinó tanto sobre el cristal que lo golpeó con la nariz. Unas hojas puntiagudas se enroscaban alrededor de letras marrón pálido. Una diminuta cabeza roja de dragón
Escupía flores sobre el papel manchado. Caballeros sobre caballos blancos miraban a Maggie como si apenas hubiera transcurrido un día desde que alguien los había pintado con minúsculos pinceles de pelo de Marta. Junto a ellos había una pareja, de novios quizás. Un hombre con un sombrero rojo como el fuego observaba a ambos con hostilidad. ¿Esos son 3 pasos? Maggie se volvió asustada, pero Eleanor no parecía muy enfadada. Sí, el arte de decorar libros, dijo. Antes solo los ricos sabían leer. Por eso a los pobres les ofrecían imágenes que acompañaban a las letras para que pudieran entender las narraciones. Como es natural, no se pensaba en proporcionarles placer. Los pobres estaban en el mundo para trabajar, no para ser felices o contemplar bellas ilustraciones. Eso estaba reservado a los ricos. No, ¿qué va? Se pretendía instruirlos, casi siempre con historias bíblicas bien conocidas por todo el mundo. Los libros se exponían en las iglesias y cada día se pasaba una página para enseñar una nueva estampa. ¿Y este libro? Quiso saber Maggie. Oh, yo creo que nunca estuvo en la iglesia, respondió Eleanor. Debió de servir más bien para complacer a un hombre muy rico, pues tiene casi 600 años. Era imposible pasar por alto el orgullo que dejaba traslucir su voz. Un libro como este ha provocado crímenes y asesinatos. Por fortuna, yo solo he tenido que comprarlo. Al pronunciar la última frase, se giró de repente y miró a Dedo Polvoriento, que los había seguido, sigiloso como un gato que sale de casa. Por un momento, Maggie pensó que Eleanor iba a mandarlo otra vez al pasillo, pero Dedo Polvoriento permanecía ante las estanterías con una expresión tan respetuosa, las manos cruzadas a la espalda, que no le dio ningún motivo, así que se limitó a lanzarle una postrera mirada de desaprobación y se giró de nuevo hacia Mo. Este se encontraba ante uno de los atriles, con un libro entre las manos, cuyo lomo pendía de unos cuantos hilos. Lo sostenía con sumo cuidado, igual que un pájaro que se hubiera partido un ala. ¿Y bien?, preguntó Eleanor preocupada. ¿Puedes salvarlo? Sé que está en un estado lamentable, y los otros me temo que tampoco están mucho mejor, pero todo tiene remedio. Mo dejó el libro a un lado y examinó otro. Pero creo que necesitaré como mínimo 2 semanas, siempre que no tenga que encargar materiales adicionales. Eso podría alargar el plazo algo más. ¿Soportarás tanto tiempo nuestra presencia? Por supuesto. Eleanor asintió, pero Maggie reparó en la ojeada que lanzó a Dedo Polvoriento. Este seguía aún ante las estanterías, emplazadas junto al lado de la puerta, y parecía enfrascado en la contemplación de los libros. A Maggie, sin embargo, le dio la impresión de que no se le escapaba nada de cuanto se hablaba a sus espaldas. En la cocina de Eleanor no había libros, ni uno solo, pero allí tomaron una cena excelente, sentados a una mesa de madera que, según aseguró Eleanor, procedía del escritorio de un monasterio italiano. Maggie lo dudaba. Por lo que sabía, los monjes trabajaban en los escritorios de los monasterios en mesas con superficies inclinadas, pero decidió que era mejor reservarse ese conocimiento. En lugar de eso, cogió otro trozo de pan y se estaba preguntando si estaría rico el queso depositado sobre la presunta mesa de escritorio, cuando observó que Mo cuchicheaba algo a Eleanor. Los ojos de ésta se abrieron codiciosos, y Maggie dedujo que solo podía tratarse de un libro, lo cual trajo en el acto a su memoria el papel de embalar, unas tapas verde pálido y la voz enfurecida de su padre. A su lado, Dedo Polvoriento hizo desaparecer un trozo de jamón en su mochila sin que lo vieran, la cena de Wynne. Maggie percibió un hocico redondo que asomaba por la mochila olfateando, con la esperanza de lograr otras exquisiteces. Dedo Polvoriento sonrió a Maggie al reparar en su mirada y le dio un poco de tocino a Wynne. El cuchicheo de Mo y Eleanor no parecía extrañarle, pero Maggie estaba segura de que los dos estaban planeando algún negocio secreto. Unos instantes después, Mo se levantó y salió.
Maggie preguntó a Eleanor dónde estaba el lavabo y le siguió. Se sentía rara espiando a su padre. No recordaba haberlo hecho jamás, excepto la noche de la llegada de Dedo Polvoriento. Y cuando intentó averiguar si Mo era Papá Noel, se avergonzó de seguir sus huellas, pero la culpa era suya. ¿Por qué le ocultaba ese libro? Y ahora a lo mejor pretendía entregárselo a la tal Eleanor, un libro que le impedía ver. Desde que Mo lo había escondido apresuradamente detrás de la espalda, a Maggie ya no se le había ido de la cabeza. La niña había llegado incluso a buscarlo en la bolsa que contenía las pertenencias de su padre, antes de meterla en el autobús, pero no había conseguido hallarlo. Necesitaba verlo, antes de que quizá desapareciera en alguna de las innumerables vitrinas de Eleanor. Tenía que saber por qué era tan valioso para su padre como para haberla arrastrado hasta allí por su causa. En el vestíbulo, Mo volvió a acechar en torno suyo antes de salir de la casa. Pero Maggie se agachó a tiempo detrás de un arcón que olía a bolas de alcanfor y a lavanda. Decidió permanecer en su escondite hasta el regreso de su padre. Fuera, en el patio, seguro que la habría descubierto. El tiempo transcurrió con desesperante lentitud, como suele suceder siempre que se espera algo con el corazón palpitante. En las estanterías blancas, los libros parecían observar a Maggie, pero callaban, como si percibieran que en ese momento la niña solo podía pensar en un único libro. Su padre regresó al fin con un paquetito envuelto en papel marrón en la mano. A lo mejor solo desea esconderlo aquí, pensó Maggie. ¿Dónde se podría ocultar mejor un libro que entre miles y miles más? Claro, Mo lo dejaría allí y ellos regresarían a casa. Pero me gustaría verlo una vez, pensó Maggie. Solamente una vez, antes de que esté en un estante al que solo puedo acercarme a 3 pasos de distancia. Mo pasó tan cerca de ella que Maggie habría podido rozarle, pero él no la vio. No me mires así, Maggie, decía a veces su padre. Vuelves a adivinarme el pensamiento. Ahora parecía preocupado, como si no estuviera seguro de que lo que se proponía fuese correcto. Maggie contó despacio hasta 3 antes de seguirlo, pero Mo se detuvo tan bruscamente en un par de ocasiones que estuvo a punto de chocar con él. Su padre no regresó a la cocina, sino que se dirigió directamente a la biblioteca. Sin volverse a mirar, abrió la puerta que ostentaba la divisa del impresor veneciano y la cerró con absoluto sigilo tras él. Allí estaba ahora Maggie, entre todos aquellos libros silenciosos, preguntándose si debía seguirle, si debía pedirle que le enseñase el libro. ¿Se enfadaría mucho? Justo cuando se disponía a hacer acopio de todo su valor para seguirlo, oyó pasos, unos pasos presurosos, decididos, precipitados, impacientes. Solo podía ser Eleanor. ¿Qué podía hacer? Maggie abrió la puerta siguiente y se deslizó dentro. Una cama con dorcel, un armario, fotos con marco de plata, una pila de libros sobre la mesilla de noche, un catálogo abierto sobre la alfombra, las páginas cubiertas con reproducciones de libros antiguos. Había ido a parar a la alcoba de Eleanor. Con el corazón palpitante aguzó los oídos, oyó los pasos enérgicos de Eleanor y a continuación la puerta de la biblioteca se cerró por segunda vez. Maggie salió con cautela y sigilo al pasillo mientras permanecía indecisa ante la biblioteca. Una mano se apoyó de pronto en su hombro por detrás. Una segunda ahogó su grito. «Soy yo», le susurró al oído Dedo Polvoriento. «Calma, mucha calma, o nos llevaremos los dos un disgusto, ¿comprendes?» Maggie asintió con la cabeza y Dedo Polvoriento apartó despacio la mano de su boca. «Tu padre pretende entregar el libro a esa bruja, ¿verdad?», musitó. «Fue a buscarlo al autobús. Dímelo, lo lleva consigo, ¿verdad?» Maggie lo apartó de un empujón. «No lo sé», farfulló enfurecida. «Además, ¿a usted qué le importa?» ¿Qué me importa? Dedo Polvoriento soltó una risita ahogada. «Bueno, quizá te cuente algún día lo que me importa, pero ahora solo quiero saber si tú lo has visto». Maggie negó con la cabeza. Ignoraba por qué mentía a Dedo Polvoriento. Quizá porque su mano había presionado su boca con demasiada fuerza.
Maggie, escúchame. Dedo Polvoriento la miró con insistencia cara a cara. Sus cicatrices parecían rayas pálidas que alguien hubiera dibujado en sus mejillas. 2 rayas en la izquierda, ligeramente arqueadas, una tercera en la derecha aún más larga, desde la oreja hasta la aleta de la nariz. Capricornio matará a tu padre si no consigue el libro, le informó en voz baja Dedo Polvoriento. Lo matará, ¿comprendes? No te he explicado cómo es. Quiere el libro y él siempre consigue todo lo que se propone. Es ridículo creer que aquí estará a salvo de él. No piensa eso. Dedo Polvoriento se incorporó y clavó sus ojos en la puerta de la biblioteca. Sí, lo sé, musitó. Ese es el problema, y por eso mismo puso ambas manos sobre los hombros de Maggie y la empujó hacia la puerta cerrada. Por eso mismo tú entrarás ahí dentro haciéndote la inocente y averiguarás lo que pretenden hacer esos 2 con el libro, ¿de acuerdo? Maggie intentó protestar, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dedo Polvoriento abrió la puerta y empujó a la niña hacia el interior de la biblioteca.